señor secretario, dar lectura a la cuenta. Gracias, señora presidenta. Muy buenas tardes. Se da cuenta de oficio del superintendente de pensiones, señor Osvaldo Macías, mediante el cual remite información solicitada por esta comisión investigadora en la sesión del 9 de agosto recién pasado. Excusa del fiscal nacional económico, quien comunica que no podrá asistir a la sesión de hoy y que en su representación, asiste el jefe de la División de Estudios de Mercado, señor Sebastián Castro, y el subjefe, señor Felipe Castro. Correo electrónico de la ex subsecretaria de Previsión Social, señora Janet Jara, por el cual comunica que no podrá asistir a la sesión de hoy por motivos de obligaciones laborales. Excusa del economista señor Marcos Kleinerman, que no podrá concurrir a la sesión por tener que atender compromisos adquiridos con antelación. Esa es toda la cuenta, señora presidenta. Ya, muchas gracias, señor secretario. En relación a la cuenta, ofrezco la palabra. En relación a la cuenta. No. A ver, yo en relación a la cuenta, señor secretario, para ver cuándo sería factible que ambos economistas, ¿no es cierto?, pudieran asistir. Así que sí, a ver si que ellos coloquen la fecha para que puedan asistir, porque yo creo que sería interesante poder saber cuál es su opinión. ¿Ya? Sería bueno que usted... sí, yo voy a tratar de ubicarlos, ¿ya? Ya mejor, no hay problema que invitarlos, pero si usted coordina la fecha con ellos, porque nosotros los invitamos... yo los voy a llamar. Los voy a llamar personalmente para que podamos tener una mejor coordinación. En puntos varios, ofrezco la palabra. ¿No? Muy bien, entonces vamos a hacer pasar al representante de la Fiscalía Nacional Económica, al jefe de la División de Estudios de Mercado, señor Sebastián Castro, y al subjefe, don Felipe Castro. Ahí están presentes, o presenciales. Ya. O sea, sí. Bueno, muchas gracias por asistir a la comisión, ¿no es cierto?, quienes representan al fiscal nacional económico, señor Ricardo Riesco, y en forma muy especial, ¿no es cierto?, al jefe de la División de Estudios de Mercado, señor Sebastián Castro. Bienvenido, don Sebastián, como también al subjefe, ¿no es cierto?, de esta misma jefatura a esta misma división, señor Felipe Castro. Así que muchas gracias a los dos y les ofrecemos la palabra, ¿no es cierto?, en relación al estudio que ustedes realizaron en relación a las rentas vitalicias, que ha sido muy importante para ilustrarnos de varios procesos, ¿no?, que ustedes estudiaron en forma sistemática y que queremos que ojalá nos pudieran ilustrar en relación a este estudio y las modificaciones, las conclusiones y las modificaciones que ustedes sugirieron. Don Sebastián, le ofrezco la palabra. Bueno, muchas gracias, presidenta. Agradecemos mucho a esta comisión investigadora la invitación. Como contexto, esto es un estudio que nosotros hicimos hace más o menos 4 años. Lo terminamos al principio del año 2018, se lo entregamos al gobierno formalmente. Esperamos el cambio de mando, digamos, lo terminamos con el verano del 2018. Y esperamos el cambio de mando para entregarle la propuesta al gobierno entrante. ¿Ya? Tanto Felipe como yo participamos de ese estudio, así que fuimos los que estuvimos a cargo de eso. Aclaro que no somos parientes, por si acaso, Castro, porque es muy común, ¿no? ¿Ya? Porque no creen que hay nepotismo acá en la Fiscalía. Y feliz de, si les parece, hacer una presentación que les contemos brevemente del informe y tomar cualquier pregunta que tengan. Nosotros no hemos estado metidos más en este tema después de ese año, por si acaso. O sea, más allá de seguir qué ha pasado con las recomendaciones nuestras, nosotros nos cambiamos de tema a tema, ahora estamos viendo gas, antes vimos medicamentos, estamos hartos temas más. Así que doy esa advertencia solamente, no hemos estado metidos en esta discusión más reciente, digamos, con los redigros, etcétera. ¿Ya? Entonces, si me permite, presidenta, voy a compartir pantalla. Sí, muy bien. Ahí está autorizado. Muchas gracias, señor secretario. Ya,
Perfecto. Entonces, la idea es repasar brevemente cómo funciona el sistema. Yo sé que ustedes están metidos en esto y obviamente lo entienden, pero es importante como contexto porque las recomendaciones que hacemos y el análisis que hacemos es en base a cierto vocabulario, etcétera, de minucia de cómo funciona el sistema. Después vamos a explicar un poco el análisis realizado, después cuáles son las propuestas que hicimos, ¿ya? Muchas de las cuales, anticipo ya, fueron implementadas por la CMF, de carácter reglamentario o más de derecho administrativo brevemente tal, algunas de carácter legal no se han hecho todavía, y después, finalmente, cuáles son nuestras conclusiones generales y cuál es el impacto para las personas del estudio. Entonces, esto va a pasar más o menos rápido, si les parece, sé que lo saben, pero, ¿no es cierto?, la vida previsional de cualquier persona está dividida en dos grandes periodos. La fase de acumulación, que es cuando la persona está activa, realiza un aporte a una administradora de fondo de pensión, una AFP, que maneja esta cuenta. Y después viene la fase de pago, ¿no es cierto?, que para nosotros, cuando empezamos este estudio, vimos que era algo que estaba muy poco estudiado, ¿ya? Había mucho foco siempre en la fase de acumulación, ¿cierto? Mucho foco en cómo están las AFP compitiendo, las comisiones. Se hicieron una serie de reformas durante los últimos años para que compitieran más por las comisiones, pero en la fase de pago había muy poco, nos dimos cuenta, ¿ya? Y la fase de pago, obviamente, que en la parte cuando la persona ya deja de trabajar, es muy importante, obviamente, ¿no es cierto? Y aquí lo más importante es la decisión de qué modalidad de pensión se va a elegir, ¿ya? Y esta elección es la que determina los montos que reciben mensualmente, y como vamos a ver en la siguiente lámina, ahí nosotros nos dimos cuenta que hay muchos problemas que si uno lo pudiera tal vez resumir en una palabra chilena es un enredo. Era bien enredado, ¿ya? Pero bastante de esas cosas se iban solucionando, ¿ya? ¿Y cuáles son las modalidades de pensión? ¿No es cierto? Solamente para resumir, esto está retiro programado en que los fondos permanecen en propiedad del pensionado, ¿ya? El pensionado asume el riesgo de longevidad y reinversión, o sea, es decir, se le puede acabar la plata, ¿no es cierto? Y puede ser que los fondos bajen, ¿ya? Como por ejemplo pasó este año o ha pasado este año, ¿cierto? Es un riesgo que toma la persona que se va a retiro programado. Y la renta vitalicia, en cambio, los fondos son transferidos a una compañía de seguro de vida, ¿ya? Más o menos en el año que hicimos el estudio habían 15 empresas compitiendo en ese año. Las pensiones se mantienen constantes en el tiempo en UF y es la compañía de seguro de vida la que aquí asume el riesgo de longevidad y reinversión, ¿ya? La renta vitalicia puede tener cobertura adicional como meses garantizados o aumento de porción en caso de sobrevivencia, ¿ya? Y eso lo hace todo más complicado, ¿ya? Hay muchas formas de elegir la pensión, meses garantizados, etcétera, y hay modalidades híbridas también, que se usan menos, pero existen, ¿ya? Renta temporal con renta vitalicia diferida, es decir, que yo por un tiempo estoy con retiro programado y difiero la renta vitalicia en el tiempo, o renta vitalicia inmediata con retiro programado. Yo puedo irme por los dos lados, digamos, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo importante acá? Es que el retiro programado permite cambiarse a renta vitalicia, pero no al revés, ¿ya? Yo de renta vitalicia no me puedo cambiar a retiro programado, ¿ya? Esa es la gran decisión. Si yo me la juego entera por la renta vitalicia, ahí me quedé para siempre, la verdad. El retiro programado, en cambio, o alguna de estas híbridas me permiten todavía algo de cambio. Ya. Y esto, la verdad es que nosotros en esos años, bueno, esto uno lo escucha tal vez de los tíos cuando se van a pensionar, etcétera, pero la verdad es que esto que voy a explicar ahora, que es muy complejo de entender, nosotros nos costó bastante entenderlo bien cómo funcionaba, es a lo que se enfrenta una persona cuando se va a pensionar. Ya, este es el sistema. Entonces, ¿qué pasa? Una persona cumple, por ejemplo, los años que le corresponden, 65 en caso de los hombres, 60 en el caso de las mujeres, luego en caso de haber acumulado más se menciona anticipadamente, o en caso de tener una invalidez también lo puede hacer anticipadamente, y tiene que ir a su AFP a solicitar un certificado de saldo, ¿ya? Ese certificado de saldo acumula todos los dineros que obtuvo la persona durante su fase activa, sea esto cotización obligatoria, cuenta 2, etc. O sea, todo lo que se pudo acumular va a ese certificado de saldo. ¿Ya? Una vez que yo tengo el certificado de saldo, por ejemplo, yo acumulé, no sé, digamos más o menos 80 millones de pesos, que está en torno al promedio de lo que es ese año por lo menos la gente acumulada, tengo que escoger a un partícipe, que es alguien que va a interactuar en mi nombre con el sistema, ¿ya? Y aquí puedo hacerlo directamente a través de una AFP o una compañía de seguro de vida, es decir, tanto una AFP como una compañía de seguro de vida pueden entrar al sistema por mí,
o si no puede ir con un asesor previsional, que es alguien, ¿no es cierto?, independiente, o un agente de venta de una compañía de seguro de vida, que es un agente de venta, ¿ya? Después este partícipe, o sea, es decir, uno de estos cuatro, básicamente una AFP, una compañía de seguro, un agente o un asesor previsional o un agente, es quien define conmigo, en teoría, la solicitud de oferta de pensión, ¿ya? Esta solicitud se envía al sistema, y ahí puede ser muy complejo, porque en el fondo yo puedo elegir tener meses garantizados. El mes garantizado es que, eso significa que si yo me muero durante ese periodo, se paga de todas formas, aunque tenga una renta vitalicia, pero eso obviamente tiene un impacto en cuánto me pagan, ¿ya? Porque ya no existe la posibilidad que yo me muera, por ejemplo, el primer mes y toda la plata pase a la compañía de seguro de vida completamente, sino que la compañía de seguro de vida tiene que pagarme durante un periodo garantizado todo el periodo, ¿ya? Entonces, uno elige ahí en el sistema cuáles son las variables que quiere ver, digamos, o cuáles son las ofertas que quiere ver. Esto se envía al sistema, al SCOMP, al sistema de consulta de oferta monto-menciones, que es mitad y mitad por las compañías de seguro de vida y la AFP, ellos son quienes lo administran, pero bajo regulación de las superdevenciones y la CMF. Aquí se hace toda una validez de la consulta, es decir, los datos que tienen que estar mandados tienen que estar bien mandados. Una vez que esto pasa, la validez, digamos, técnica del tipo de datos que se mandó, el sistema reenvía la solicitud de oferta a toda la AFP y a todas las compañías de seguro de vida, ¿ya? Y dentro de un plazo que está establecido por ley, los oferentes envían al sistema la oferta de pensión, ¿ya? Y el SCOP acumula las ofertas y finalmente le llega una sola comunicación al pensionable, donde le llegan tanto la oferta de la AFP, que no, son ofertas que están más bien predeterminadas, pero van de todas maneras, y la de las compañías de seguro de vida, ¿ya? Y una vez que le llega ese papel, digamos, una carta certificada al pensionable, el pensionable puede elegir entre aceptar una oferta interna, esto es, aceptar alguna de las ofertas que están en la carta, ¿ya? Esas ofertas son vinculantes para las compañías, solicitar la oferta externa, que es un segundo periodo que nosotros vamos a ver que criticamos, en que una compañía de seguro de vida puede venir con una mejor oferta de la que hizo durante la primera vuelta, digamos, al pensionable para convencerlo que se quede con su compañía. Puede emitir una nueva solicitud de oferta, es decir, volver al punto 1 nuevamente, ¿ya? Aquí nadie está obligado a pensionarse la primera vez, o solicitar un remate, que es algo que ocurría muy poco. O sea, nosotros vimos que en toda la historia del sistema hasta el año 2017 se había ocupado creo que 6 veces. O sea, no existía, la verdad. O puede optar por no pensionarse, ¿ya? O sea, una persona puede hacer todo este trámite y optar por no pensionarse porque vio que no le convenía todavía, tal vez quiere trabajar un poco más, o tal vez quiere esperar a que cambien la tasa de interés, o lo que fuera, ¿ya? Pero esto es lo que se enfrenta una persona, y claro, el problema del enredo que yo hablaba es que este es un trámite por lo que pasa una persona una vez en la vida, ¿ya? No es algo que uno hace comúnmente, que aunque sea tramitoso, uno pueda acostumbrarse, como por ejemplo, lidiar con el sistema de salud o con el sistema previsional en general. Esto es un trámite que uno hace una vez en la vida, ¿ya? Y esta era la carta que llegaba más o menos hasta ese año. Esto fue modificado después del año 2019, pero llegaba un código de oferta con una compañía de seguro. Esto es un certificado real, con el monto mensual en UF y una clasificación de riesgo a la derecha, ¿ya? Esto es más o menos lo que le llegaba, ¿ya? Podía llegarle con muchos de estos cuadros, le podía 40 y tantos de estos cuadros en una misma carta, ¿ya? Esto es lo que llega. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Bueno, nos enfocamos, obtuvimos información de 3 fuentes principales de información. Primero, la base de datos completa del SCOMP proveída por la CMF, ¿ya? La institución que cooperó bastante con nosotros durante todo el periodo. Nosotros tenemos las ventajas y desventajas de no ser expertos en los temas que nos metemos al principio. Eso nos permite tener, bueno, ojos frescos, pero obviamente necesitamos siempre el apoyo de la institución sectorial. Y la CMF nos pasó toda su base de datos del SCOMP, que básicamente nos permitía ver todas las operaciones que se habían hecho, todas las consultas que se habían hecho en el sistema históricamente, ¿ya? Eso eran muchos datos. Le solicitamos información a las 15 compañías de seguro de vida, información detallada de muchas cosas, de su funcionamiento, y realizamos una serie de entrevistas, más o menos 20 entrevistas a asesores previsionales y agentes de venta, ¿ya? Para entender un poco
cuál era su función realmente, más allá de lo que dice la ley, y también hicimos algunas preguntas para entender qué tanto sabían de temas financieros. ¿Ya? Y aquí anticipo, digamos, el final de la película de esa parte, que es que no sabían tanto. ¿Ya? Y son más bien vendedores que asesores financieros realmente. ¿Ya? Entonces, considerando toda la oferta realizada en el sistema históricamente, hasta esa fecha eran 43 millones de ofertas, nosotros sabíamos todo de esa oferta. Sabíamos, teníamos un identificador, no teníamos el root, no sabíamos si era una persona en particular, pero teníamos a todas las personas con un número de identificador, sabíamos cuál oferta realizó, cuál oferta tomó, ¿ya? Si realizó más si realizó más de una vez el trámite, etc. ¿Y qué encontramos? Que encontramos una dispersión de precios bastante relevante que nos pareció extraña. ¿Ya? Esto es un producto que es muy homogéneo, ¿no es cierto? Es la renta vitalicia en particular, ¿cierto? Es dinero que debe ser depositado en la cuenta de una persona un día del mes, ¿ya? Y por lo tanto es un bien súper homogéneo, no hay nada más fungible que el dinero, digamos, ¿ya? Entonces nos pareció raro de que había dispersión de precios, ¿ya? O sea, las compañías de seguro no ofertaban lo mismo. Y además detectamos que muchas personas sacrificaban o renunciaban a parte de su pensión, es decir, teniendo una oferta mejor, elegían una peor, ¿ya? Y uno se encontraba con gente que elegía hasta la octava, novena, 10ª oferta abajo, ¿ya? Siendo que habían algunas arriba mucho mejores. Y la verdad es que analizamos qué razones podían explicar esto, ¿ya? Y no encontramos ninguna razón, digamos, racional de que explicara por qué la gente estaba haciendo este sacrificio. ¿Ya? No había nada objetivo en las empresas, entre estas 15 empresas, que uno dijera, esta vale más que la otra, puedo yo sacrificar esta cantidad de plata más que la otra. Entonces, ¿cuál fue nuestra explicación alternativa? Esto es un término económico, que son sesgos cognitivos por parte de los pensionados, que son limitaciones que cualquier persona tiene al momento de tomar decisiones muy complejas, especialmente cuando lo hace una vez, ¿ya? Que vuelve a este enredo del sistema que anticipaba al principio, ¿ya? Es muy difícil tomar una decisión, o era muy difícil tomar una decisión, ya se ha arreglado en parte esto, porque la persona estaba sujeta a mucha presión, vamos a ver de los agentes de venta especialmente, y a información financiera y económica difícil de entender para la gran mayoría, y lo hacían una vez en la vida, ¿ya? Entonces, ¿cuáles fueron algunos problemas detectados? Primero, vemos que en 3 partes la persona tiene que interactuar con alguien que tiene conflicto de interés, esa es la verdad, ¿ya? Uno se va a enfrentar, primero, va a buscar el certificado saldo de una AFP. La AFP, más allá de que todas las AFP en Chile tengan una compañía de seguro de vida, ¿cierto? Las 4 AFP grandes tienen una compañía de seguro de vida, el grupo económico. La AFP en teoría debería tener el interés de retener a la persona en el retiro programado, que es su producto, ¿no es cierto? Entonces yo primero tengo que ir a mi AFP a solicitar un certificado de saldo, ¿ya? Ese certificado de saldo, después de la pandemia, se voy a hacer online, pero originalmente había que ir físicamente a pedirlo, y esa ya es una instancia en que alguien me puede tratar de empezar a vender el retiro programado, por ejemplo. Después, en el segundo lugar, yo tenía que interactuar con el sistema a través de alguien, no lo voy a hacer yo mismo, y por lo tanto, tenía que hacerlo a través de una AFP, una compañía de seguro de vida, un asesor previsional, un agente de venta, todos los cuales tienen intereses creados, ¿ya? El asesor y el agente solo ganan dinero si es que yo me pensiono, ¿ya? Y tanto la AFP como la compañía de seguro de vida también quieren que yo me mencione, ¿ya? Y después hay otro momento, que es la oferta externa. La oferta externa es esta segunda oferta que puede hacer una compañía de seguro de vida sobre la primera, ¿ya? Que la hace un agente generalmente, ¿ya? Que va y me llama y me dice, mira, te ofrezco, no sé, 0,2 UF más, ¿ya? Esta otra instancia es que yo interactúo con alguien que tiene un conflicto de interés. Esa persona solamente va a ganar su comisión si es que yo me pensiono, ¿ya? Entonces, este es un primer problema. Después vimos problemas que los voy a retirar más en detalle después, pero que muchos de estos ya han sido solucionados los certificados de ofertas vigentes, pero al 2017, digamos 2018, la pensión era expresada en UF, ¿ya? ¿Cuál es el problema? Básicamente es que la UF no es una métrica que la mayoría de la gente conozca, y las diferencias en UF son fáciles de
minimizar. O sea, entre 8,7 y 8,5F, escucha, no suena como mucho, la verdad, ¿no es cierto? Pero nosotros vamos a ver que sí es harto. Después la clasificación de riesgo, también esto es algo que nos llama mucho la atención. La verdad es que nadie entiende cuál es la diferencia entre AA y AA más, ni AA menos, ¿ya? Claro, se entiende acá, viene una nota explicativa abajo que dice que la AAA es de menor riesgo y la BBB es de mayor riesgo. Pero, ¿qué significa eso en probabilidad de que no me paguen? Si eso es la realidad, ¿no es cierto? Y la verdad es que nosotros nunca encontramos a alguien que nos pudiera poner un número a eso, que nos dijera ya, esto es, la AAA más es un 1,3% más segura que la AA más. No existe, y en Chile no existen esos datos, la verdad. Y nosotros recurrimos a datos de Estados Unidos que muestran la probabilidad de quiebra, que eso es lo que importa para la clasificación de riesgo. Esta es una métrica muy extraña de poner un certificado, porque la verdad es que ni siquiera la gente que entiende bien de temas financieros es capaz de ponerle un número a eso, más allá de que si uno quiere ser más o menos riesgoso. Y por otro lado, también es extraño que el Estado, por un lado, ponga un piso que es triple B más. ¿Ya? Una compañía de seguro de vida no puede vender renta vitalicia si no es triple B más. Pero sobre eso, la seguridad del sistema está entregada a personas que la verdad ninguno de nosotros tenemos facultades ni capacidad de entender muy bien qué tan seguras son las empresas. Y después, agregada la tasa de periodo garantizado, ¿no es cierto? Que esto era para la gente que elegía una renta vitalicia con periodo garantizado. Si una persona se muere durante el periodo garantizado, el beneficiario de eso, en vez de seguir recibiendo la renta vitalicia parcelada, digamos, mes a mes, puede pedir que se le anticipe todas rápidamente en un pago, y eso va con una tasa de aceleración, digamos, ya como si uno prepaga cualquier cosa, ¿ya? Y esto también es muy difícil de entender. O sea, y aquí nosotros veíamos que estaba puesto al mismo nivel que el dinero, de cuánto dinero recibir, ¿cierto? O sea, y para el pensionable, la señal que nosotros veíamos era que el Estado está diciendo que estas tres cosas eran igual de importantes, ¿ya? Cuando la verdad es que no lo son y no son fáciles de entender. Entonces, y esta es la explicación, es que la verdad es que son bien poco, o sea, para una persona normal, no es entendible. O sea, la tasa de descuento, decía, de un periodo garantizado, corresponde a aquella que aplicará la compañía a las pensiones garantizadas no percibidas en caso de los beneficiarios señalados en la póliza sin derecho a pensión al fallecimiento del asegurado opten por recibir las pensiones de una sola vez. Lo anterior siempre que existen beneficiarios legales. Eso no dice mucho, la verdad, ¿cierto? O sea, ¿es 6 mejor que 4? Uno no tiene claro, ¿ya? Entonces, ¿qué veíamos en el certificado de oferta? Primero, la información era compleja de interpretar y excesiva, ¿ya? Los individuos pueden solicitar hasta 46 tipos de productos distintos, combinaciones entre periodo garantizado, etc. Lo que se traduce en un máximo total de 680 ofertas, o sea, 680 ofertas de las compañías, ¿no? No 680 cuadros. En promedio, los individuos que se mencionan por BGI reciben 189 ofertas por solicitud de oferta que emiten el sistema. Esto es más o menos como 11 o 12 de esos cuadros que yo estaba mostrando, por carta, ¿ya? Y claro, y uno espera que la gente los compare entre sí, ¿ya? Y no son fáciles de comparar. Ahora son más fáciles. Cada oferta, ¿no es cierto? Esto es lo que decía antes, presenta atributos que no pueden ser fáciles de interpretar ni ponderar, como la clasificación de riesgo y la tasa de periodo garantizado, ¿no? Y los montos de mención se presentan de una manera poco transparente, ¿no es cierto? Se hace solo por mes y en UF, ¿ya? Esto tiene, como decía, dos problemas. En UF esconde una métrica, una moneda que son los pesos que la gente conoce, ¿no es cierto? Y al mensualizarlo, la renta vitalicia es un producto que se paga en el tiempo, por lo tanto, el pago mensual o lo que van a pagar mensualmente esconde la real diferencia que hay entre una u otra oferta. Entonces, ¿qué pasa mucho? Es que si hay una diferencia mensual de 2.000 pesos, por ejemplo, una persona que está vendiendo, un agente de venta que está vendiendo algo con clasificación de riesgo alta, puede decirle al pensionable, mire, ¿usted se va a arriesgar por 2.000 pesos a tener una con menos clasificación de riesgo? La persona dice, no, en realidad no, por 2.000 pesos no es nada, ¿ya? Pero esos 2.000 pesos en el tiempo pueden ser 500.000 pesos, si uno lo ve en todo el periodo. Y al revés, alguien que está vendiendo una declaración de riesgo más baja, pues le va a decir, oye, a 2.000 pesos a fin de mes a todo el mundo le sirve. Y claro, y seguramente va a hacer sentido, ¿ya?
Después, ¿qué vimos? Bueno, el pago de la comisión por asesoría en el SCOM. Eso era un problema más o menos grave. ¿Ya? El precio que los pensionados pagan en promedio es de 38,82 UF, siendo el tope 60 UF, ¿ya? Un 2% de la prima. ¿Ya? El promedio de la gente pagaba en ese periodo 1 millón de pesos al año, un millón de pesos por pensionarse a un intermediario, o sea, a un agente de venta o a un asesor provisional. ¿Ya? La verdad es que nosotros nos dimos cuenta, después de hablar con muchos intermediarios, es que su rol primordialmente es de educar, o sea, explicar el funcionamiento porque es enredado, ¿ya? Y de facilitar trámites. Ellos hacen mucho de, oye, yo le saco la firma en su casa, le llevo los papeles, ese tipo de cosas, pero no es de asesoría financiera. ¿Ya? Nosotros, a las 20 personas que le preguntamos, por ejemplo, ¿qué impacto tenía la renta vitalicia, un cambio en las tasas de interés decretadas por el Banco Central? Ninguno fue capaz de contestarnos algo correcto. Ninguno. ¿Ya? Y de hecho, nosotros otros estudios nos hemos encontrado con vendedores que eran de renta vitalicia, que ahora venden textos escolares o medicamentos. Estas personas son vendedores, ¿ya? No son asesores financieros. Esa es la verdad. Son vendedores. Los agentes de venta, particularmente, son vendedores y no asesoran financieramente, pero se llevan una buena tajada de las pensiones de las personas. Estamos hablando de 2%, es decir, 1 de cada 50 días que las personas trabajan, el ahorro se lo están dando a un intermediario y según nuestra percepción no se da mucho cuenta. ¿Ya? Creíamos en ese momento que había buenas razones para que los pensionales no dimensionaran adecuadamente el precio que estaban pagando. Por un lado, dado que el dinero nunca estuvo en su poder, siempre ha estado en una cuenta media, que, ¿no es cierto?, hasta hace poco alguna gente creía que no existía, ¿no es cierto?, dado que ellos nunca tuvieron la plata en su poder, la verdad es que no la literatura económica dice que tal vez no sentían el dolor de pagarlo, ¿ya? Porque es plata que nunca pasó por ellos. Y por lo tanto, bueno, mucha gente asumía que era el precio que tenía que pagar por pensionarse, pagarle a esta persona. Por otro lado, dado que esto es algo que yo hago una vez en mi vida, la verdad es que no tengo una noción clara de cuánto cuesta este servicio, la verdad. Tal vez cuesta 1 millón de pesos o 2 millones de pesos, ¿ya? Pero no lo sé, ¿ya? Entonces, pues, no es lo mismo que ir a comprar un kilo de pan, ¿no es cierto?, un pedazo de carne, donde yo sé los precios. Acá yo no tengo idea cuánto cuesta este servicio, y tal vez esto es lo que cuesta. Y por último, el precio era entregado de manera poco transparente. Esto venía con una advertencia en ese año, en que decía, importante, su renta vitalicia fue calculado descontando el saldo de una retribución por venta de 2%. Su pensión podría aumentar en la medida que esa retribución por venta no exista o sea inferior a la señalada. Pero la verdad es que mucha gente no sabe cuánto es 2% de su pensión, tal vez pensaban que yo tenía que pagarle igual, ¿ya? No era muy claro esto. O sea, aquí no dice usted está perdiendo 1 millón de pesos, digamos, ¿ya? Y aquí en este cuadro vamos a mostrar un poco cuál es el impacto por estar con algunas de estos intermediarios, ¿ya? Entonces, por ejemplo, 30% más o menos de la gente en esa época se pensionaba con asesor independiente, 55% con agente de venta, que son los más agresivos, de los que llaman en cuanto uno en el fondo te cerca de los 65 años, y un 14% de manera directa. Entonces, ¿cuál fue la mediana de pérdidas? ¿Ya? Para el asesor independiente es un 2%. ¿Ya? 2% sobre, esto significa que en promedio una persona eligió una pensión 2% más baja que la mejor. ¿Ya? En cambio, la gente de compañía, 2,8%, casi 3%, y la gente que va directo, 0%. O sea, la gente que va directo casi siempre elige la más alta, ¿ya? Por lo tanto, no pierde nunca plata. ¿Ya? Eso. Y lo importante es que cuando una de la gente de compañía ve cómo opera las primas más bajas, menos de 1.500 UF, la pérdida es 3,6, o sea, es más alta. Para la gente que tiene menos dinero acumulado, pagan más. ¿Ya? O sea, terminan eligiendo peor, básicamente. Entonces, ¿cuál fue nuestra propuesta? Para el certificado de oferta, bueno, eliminar la clasificación de riesgo y tasa de descuento al certificado. La clasificación de riesgo, nosotros pensamos que siempre puede ser consultada en la página de la superintendencia, y el piso fijado por la autoridad, triple B+, debería ser suficientemente seguro. ¿Ya? La gente no está en capacidad de evaluar una compañía de seguros para saber si es suficientemente sólida para que me dé una renta vitalicia. Eso debería hacerlo el Estado. Entonces el Estado decir, estas son compañías que son seguras, usted elija tranquilamente.
al ponerle la elección de AAA más, AA+, en el fondo meten algo en la toma de decisión que es enredado, es fácil de utilizar por un vendedor, ¿ya? Y que la verdad ninguna persona, ni siquiera alguien financiero, va a ser capaz de ponerle un número de cuánto uno está arriesgando. Porque si uno dice, si yo paso la AAA a la 1A, estoy arriesgando el doble que quiebre la empresa, usted dice, ya, eso es harto. Pero la diferencia, si la diferencia es 0,003%, bueno, tal vez no, yo prefiero tener más plata. Y alternativamente proponemos que la extensión de riesgo se incorpore en un cuadro en el certificado, pero separado del cuadro que muestre la oferta en pesos, es decir, que vaya al final o algo así, que no se ponga en un nivel. Presentar la pensión en pesos, en UF, y además decimos que mostremos el diferencial de los flujos de la pensión, es decir, para ver la diferencia real de flujo, y no solamente de un mes, puesto que esta forma esconde la diferencia real. Y la verdad es que la mayoría de estas recomendaciones ya fueron acogidas en mayor o menor medida, yo diría que en mayor medida, en el año 2019 por una normativa de la CMF con la super de pensión, ¿no? El certificado se cambió bastante, nosotros cooperamos con ellos durante el año 2018 en algunos pilotos que hicieron para ver cómo la gente lo entendía, y la verdad es que el certificado se parece bastante a lo que nosotros veníamos de esa época, que era esto. Entonces decíamos, mire, la mejor oferta, digamos, en el lado izquierdo, una renta vitalicia simple, en la compañía 1, la pensión es de 242.000 pesos, en UF es 9,48, y pongamos la diferencia abajo, y nosotros sugerimos ponerlo como pérdida. Usted está perdiendo esta plata, entonces aquí uno ve que una diferencia de 0,08 UF, ¿ya? O sea, estamos hablando entre 10 y 10,08 UF, por ejemplo, tenía una diferencia de 500.000 pesos en flujo, mucho. O sea, eso es mucha diferencia para algo que en UF se ve muy poco, ¿cierto? Y una de 0,33 UF, una diferencia de 2 millones en flujo. ¿Y cuál es nuestra propuesta para el mercado de intermediación? Al solicitar el certificado de saldo, informar que se puede realizar el trámite de manera directa pagando 0 pesos o con un intermediario pagando entre 1 peso y un monto que debería ajustarse al máximo que pueda pagar el pensionable. Informar al pensionable en pesos el monto que quería pagar el certificado de oferta. Modificar la comisión de referencia a un porcentaje que no sea igual al máximo, por ejemplo, un porcentaje, 1% en vez de 2%. Considerar modificar la comisión máxima es bien alta. Estamos hablando de 2 millones de pesos máximo para las 60 UF, más o menos 1,9 millones, algo así, para las personas que tienen que tienen ahorro más de 3.000 UF, más o menos. Eso es harto dinero en el trabajo que hace la mayoría de los agentes de venta, que veíamos que el 55% de las personas se pensionaban con ellos, ¿ya? Que es básicamente llevar papeles. Entonces nosotros sugeríamos que pusieran un tipo de advertencia así, que se hizo. Entonces, importante, su renta vitalicia fue calculada descontando el saldo de un monto por retribución por venta de 1 millón de pesos, ¿ya? Su pensión podría aumentar en la medida que esta retribución por venta no exista o sea inferior a la señal, ¿ya? Entonces, esto es más claro que esto del 2%, si usted está pagando 1 millón de pesos por esto. Y aquí ponemos otra alternativa, pero aquí lo básico era que la gente entendiera que puede pensionarse sin ir a la agente de venta o el asesor previsional, y que ahí se ahorraría dinero que podría ser usado en su pensión, ¿ya? Esas eran las propuestas de cambio administrativo, que la mayoría ya se implementaron, ¿ya? Y el cambio legal, nosotros proponíamos evitar la interacción del pensionable con terceros que pueden tener intereses diversos. Por lo tanto, sugeríamos que el SCOM pudiera relacionarse directamente con el pensionable, cuestión que entiendo está en curso. Es decir, que yo pudiera mandar la solicitud de oferta al SCOM, y no alguien en mi nombre que tiene intereses creados. Disminuir la cantidad de productos que pueden solicitarse. O sea, actualmente le pueden llegar 46 cuadros a una persona, máximo, ¿ya? Nosotros sugerimos que lo redujéramos a 2, ¿ya? ¿Y cuál es la idea de esto? Es que no sea tan abrumante para una persona, que son incomparables. O sea, ¿quién puede comparar 46 cuadros con distintas variaciones, ¿ya? Considerando que 2, porque es algo que yo puedo hacer varias veces, ya no tengo por qué pensionarme cada vez que lo haga, y nosotros también sugeríamos que tal vez la super de pensión, el SCOM, podrían proveer algún tipo de simulador con las tasas de los días anteriores que las tienen para ver cómo está la oferta. Eliminar el remate es algo que complejiza el sistema y que no se utiliza, que esto en el fondo yo puedo elegir alguna de las ofertas y llevarle un remate obligatorio, eso no se utiliza, lo he hecho,
y solo enreda, eliminar la oferta externa, ¿ya? Esta es una instancia, la verdad, es como de acoso, ¿ya? O sea, es una persona que la llaman, yo le ofrezco un poco más, ¿ya? Y la verdad es que evita que las compañías de seguros hagan su máximo esfuerzo a la primera, ¿ya? Entonces, básicamente en el mercado, a ese año, habían dos tipos de compañías de seguros. Aquellos que tenían una estrategia de precio y algunos que tenían estrategia de vendedores, ¿ya? Entonces, los que tenían estrategia de vendedores, la verdad es que ofertaban un poco más bajo y después llamaban mucho y trataban de convencer personalmente a los pensionables de que no tomaran una de las más arriba y que sacrificaran dinero por ello, ¿ya? Y resultaba que mucha gente, nosotros 55% sigue con agente de venta. Y el que se utilice agente de venta, quiero aclarar que nosotros tenemos la convicción que no es porque sean mejores asesores financieros, que nosotros digamos que no lo son, sino que porque tienen la mayor fuerza de venta, digamos, son los más agresivos, llaman, van a la casa, etc. Después, también proponíamos establecer que la primera oferta del SCOMP fuera la ganadora por defecto, ¿ya? Es decir, que si yo me quiero cambiar de la primera, o sea, la mejor oferta, a una más abajo, por ejemplo, yo tengo muchas ganas de pensionarme con la empresa Beta, ¿cierto? Y en la cuarta mejor oferta, bueno, actualmente es muy fácil de hacerlo, nosotros decíamos que sea un poco más difícil, ¿ya? Que la gente elija mal, ¿ya? Porque actualmente era muy fácil elegir mal. Y de estas reformas, solo la eliminación del remate se encuentra el proyecto de reforma del sistema de pensiones, ¿ya? La reforma del sistema de pensiones, como mencioné al principio, está muy enfocada en el ahorro, está muy poco enfocado en el pago. Y la única que está ahí es la eliminación del remate. No sé si la oferta externa está incluida, y parece que sí también, ¿ya? Puede ser que la oferta externa también esté incluida. Entonces, esto haría que el sistema fuera un poco más sencillo, ¿no es cierto? El pensionable ingresa la solicitud, el sistema solicita el certificado a la AFP, reenvía a la AFP de compañía de seguro vía, los oferentes, es decir, las compañías envían la oferta al pensionable y el sistema asigna la oferta ganadora. El pensionable se menciona y termina el proceso si no hace nada, o si no, escoge otra de las ofertas, recibe y se menciona, o emite una nueva solicitud de oferta, o no se menciona, ¿ya? Entonces, este es un sistema algo más sencillo, de todas maneras no es tan fácil, pero algo más sencillo. Y después, el pago de asesoría del SCOMP que proponíamos a nivel legal, la verdad es que, claro, lo más radical que nosotros pensábamos acá era que el pago no se realizara descontando el precio de las primas, ¿ya? Y estimábamos que si el pensionado realizaba el pago de manera directa, es decir, tuviera que sacar de su bolsillo la plata, se sentiría más el dolor del pago. Lo también implicaría que no existan intermediarios en el sistema, sino tan solo personas que puedan realizar asesoría y no representación ante el SCOMP. Es decir, que yo pague a alguien porque me asesore. Ya realmente es mi decisión. Y alternativamente uno puede decir un sistema como de voucher, en el fondo, que cada pensionado tiene un monto de X pesos según su pozo acumulado para asesorarse, y en caso de que no se utilice la asesoría o sea menor, realmente se sumará nuevamente al pozo, ¿ya? Pero aquí hay un tema de educación financiera importante. La verdad es que, claro, sin los asesores previsionales y la gente de venta, la gente no entendería cómo pensionarse. Esa es la verdad, ¿ya? Ellos suplen un rol de que es muy difícil pensionarse, entonces, pero terminan pagando mucho por ese servicio, ¿ya? Y eso es preocupante. Entonces, para finalizar, ¿cuáles son las principales conclusiones? Bueno, encontramos una dispersión alta, o más alta de lo esperado para las ofertas de seguro de renta vitalicia, lo que nos hacía pensar que el nivel de competencia no es insuficiente, ¿ya? En el mercado. Confirmamos que las personas están tomando decisiones para las cuales no se encuentra una explicación racional, ¿ya? En promedio, una persona sacrifica o deja sobre la mesa un 2,4% de su pensión, ¿ya? Puede ser un número no tan impresionante, pero es bastante importante. Para una persona promedio, esto significa que más o menos sacrifica 1 millón de pesos durante el periodo de la pensión, en total. Cada persona en promedio está sacrificando 1 millón de pesos. No encontramos datos que permitan explicar el sacrificio de manera adecuada. Encontramos que la explicación más plausible se debe a estos sesgos cognitivos que las personas tienen al enfrentarse a tanta información que puede ser confusa.
vimos que la intervención de intermediario empeora la decisión de las personas, es decir, las personas que no utilizan un intermediario eligen mejor que las personas que lo utilizan. Y el impacto, en el fondo, de este 2,4%, que en realidad las pensiones pueden dar entre un 2,4% y un 4,8%, esto equivale a 60 a 100 millones de dólares anuales para el sistema, que las personas están dejando en manos de compañías de seguros por no elegir la mejor, ¿ya? Esto es sin considerar que si uno tiene un sistema en que todo esto se arregle, las compañías deberían competir más aún por estar primera, ¿ya? Actualmente, como les decía, hay compañías que tienen la estrategia de no estar primera, ¿ya? Porque utilizan su fuerza de venta para subirse el carro por el lado, digamos, ¿cierto? En la oferta externa, ¿ya? Pues si uno elimina eso, si uno elimina la oferta externa, por ejemplo, y tiene una sola etapa, con una decisión más o menos automática por la primera, va a haber una competencia muy intensa para estar primera en ese certificado, o sea, estar décimo en el certificado con una pérdida de 3 millones de pesos, cualquier persona normal va a entender que no le conviene, ¿no es cierto? Me está diciendo, hoy voy a perder 3 millones de pesos. No, nadie quiere perder 3 millones de pesos, ¿ya? Entonces, este cálculo, 60 a 100 millones de dólares anuales, es sin considerar que seguramente en un esquema más competitivo habrían un poco mejores pensiones. No digamos que vaya a ser un gran impacto en las pensiones, pero sería marginalmente más. Eso, Presidenta. Feliz de contestar cualquier pregunta que usted tenga. Muchas gracias, don Sebastián. Es muy interesante el estudio que ustedes hicieron, ¿no? Muy, muy interesante. Ofrezco la palabra si hay alguna pregunta, duda, comentario, interés en alguna parte de la exposición. Ofrezco la palabra. ¿No? Yo tengo muchas preguntas. A ver, primero, a mí me interesaría saber cómo nace el estudio, ¿no? El por qué, la causa. Se denuncia, ¿no es cierto? Porque también usted funciona mucho con denuncia, o fue un interés de este método. Si pudieran explicarnos toda la dispersión de las ofertas, ¿no? Porque es como bien extraño, y yo concuerdo con usted, o sea, si sabemos cuál es el monto de la pensión a través, ¿no es cierto?, de lo que nos entrega la AFP, tenemos claro la tabla de mortalidad, tenemos la tasa de interés, etcétera. Entonces, ¿por qué se produce esta variable, ¿no es cierto?, tan grande entre una oferta y otra, ¿no? ¿Qué es lo que pasa ahí? Nos decía la Comisión para el Mercado Financiero y también la Superintendencia de Pensiones que el 85% de las pensiones se transan en la oferta externa. El 85%, o sea, eso es muy alto, muy alto. Entonces, si ustedes nos pudieran, como el modo operandi de lo que ocurre, ¿no? O sea, yo coloco una baja oferta, llamo por teléfono, digo, ¿no es cierto?, cuáles son una oferta, después cómo es la primera oferta externa, la segunda, la tercera, un poco qué es lo que vieron ustedes en relación a la oferta externa. Yo no sé si ustedes entraron en los contratos, ¿ah? Porque usted muy bien decía el foco, la fase de acumulación y la fase de pago, pero esto es un poco la fase de pago de decisión, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa después cuando esa decisión se transforma en un contrato? Entonces, ¿cuáles son las cláusulas que existen en ese contrato? Porque usted habló mucho de que es irrevocable, que no puedo volver a la AFP, ¿no? Pero nos ha llamado mucho la atención las denuncias que hemos recibido y de la lectura de los contratos, que no aparece, por ejemplo, que quedan en propiedad los fondos de la aseguradora, ¿no? No aparece en ninguno de los contratos. Yo no sé si ustedes lo chequearon, tuvieron acceso a eso. Lo segundo, el porcentaje de la prima, ¿no? Pero no hay conciencia del valor de la prima. O sea, yo un 2% sobre qué, ni siquiera hoy día nos dice la reserva técnica, por ejemplo, para el retiro. Tampoco había conciencia del valor de la prima. Entonces, no puedo tener conciencia de un 2% sobre qué. Eso por lo menos en la primera parte. No sé si habrá algún otro diputado
porque son puros varones los que están. Entonces, si hay algún otro diputado que quiera hacer uso de la palabra, ¿no? Don Sebastián. Gracias, Presidenta. A ver, ¿cómo nace el estudio? La verdad es que nació porque alguien dentro de la Fiscalía hizo una tesis magíster, ¿ya? Y vio que algo extraño estaba pasando, le llamó la atención. Y ahí nosotros, la edición de estudio de mercado de la Fiscalía es nueva, del año 2017, de hecho, de ese año, y tenemos facultades bien amplias para pedir información, que nos permite hacer estos estudios con información completa de los mercados, que nadie más puede hacer, ni la academia, nadie, la verdad. Nosotros tenemos que tener datos tanto de la empresa como del sector público bien completo. Y ahí, antes de empezar el estudio, vimos unos informes de la Super de Pensiones que mostraban varias de estas cosas. Que la gente no estaba eligiendo la más alta, mucho uso de oferta externa, son unos informes trimestrales que se hacen, creo que trimestrales o semestrales, no me acuerdo, y por eso nos decidimos meternos en esto. O sea, vimos que había algo irracional. O sea, yo diría que lo que más nos llamó la atención fue que un porcentaje de las personas estaban tomando malas decisiones y ya se veían en esos informes públicos de la Super de Pensiones, ¿ya? Y nos llamó mucho la atención porque la gente en general, no irracional porque sí, digamos, ¿ya? Pero se veían como decisiones irracionales, no estaban eligiendo la mejor oferta. La dispersión de la oferta, ¿por qué se produce? Bueno, nosotros creemos, estamos convencidos que se produce por lo complejo del sistema y dado la complejidad del sistema porque algunas de las empresas aprovechan esto como estrategia de venta, digamos, ¿ya? Por la dispersión de la oferta nos referimos a que ¿cierto? En un certificado de oferta uno ve, no sé, por ejemplo, pensiones entre 8 y 10 UF o 8 y 9,5 UF. Es alta dispersión. 8,9 puede ser una dispersión bastante alta en UF. Para algo que es lo mismo, ¿no es cierto? Es que la persona le pasa su gozo o la prima, ¿no es cierto? Y le están dando una pensión de por vida. Ahora, hay que tener claro que las compañías de seguro no se rigen por la tabla de mortalidad que publica ellos tienen su propia forma de calcular riesgo, ¿ya? Y por eso pueden variar, digamos, ¿ya? Pero de todas maneras es extraño que haya esta dispersión de precios que vimos en la oferta porque el producto es muy homogéneo. Y sobre lo que usted dice de la oferta externa, efectivamente, la mayoría de la gente utiliza la oferta externa, la mayoría de la gente, y la verdad es que ese 35% calza perfecto, con ese 54% y 15% más o menos, o 30% que use de la social previsional con los agentes de venta, ¿no es cierto? Veíamos que el 15% se pensiona directamente, Directo. el 30% por asesor previsional y el 50% por agente de venta, ¿ya? Las compañías, como yo les decía, nosotros vimos al menos ese año, no podría decir lo que está pasando ahora, habían compañías, de hecho, en nuestro informe ponemos los números, hay compañías que tienen muy pocos vendedores, hay gente que tiene, no sé, un vendedor, 0 vendedor, 4 vendedores, y hay compañías que tienen, no me acuerdo el número, pero puedo decir más de 50, ¿ya? O 100 vendedores. Y ahí la estrategia, claramente, esas tienden a posicionarse un poco más abajo, tal vez no décima, pero cuarta, quinta, y atacan vía telefónica, etc. Ya acá a la gente, este es un mercado en que la gente la acosa, esa es la verdad. La llaman, usted sabe que hay un listado público de la gente que se va a pensionar. Nosotros, claro, uno cuando empieza a hablar con personas que cuentan todo tipo de cuentos, que eso se filtran antes, cosas así, nosotros no pudimos constatar, pero es cierto que ya con el público es algo más o menos importante para que las personas las llamen mucho, le ofrezcan ir a la casa, y tenemos que pensar mucho a estas personas tal vez les cuesta moverse, ¿no? Uno no sabe la realidad de las personas en particular, entonces alguien que le ofrezca ir a la casa, explicarle, esto es difícil de entender, es muy difícil de entender. O sea, nosotros teníamos un equipo de economistas y abogados y nos tomó, yo diría que un tiempo entender bien el sistema. Ahora me lo sé de memoria, digamos, pero los primeros meses nos costó entender el funcionamiento del sistema. Entonces, claro, alguien que se ofrezca a mi casa hacerme una clase particular prácticamente de cómo pensionarme, vale también, vale. Claro, nuestro cuestionamiento es si vale lo que están pagando y si la gente sabe lo que están pagando. En los contratos no entramos. Nosotros
el fondo quedamos hasta el momento de la decisión. Hasta ahí llegamos, los contratos. Yo la verdad es que nunca he visto un contrato, siendo bien sincero. Nunca entramos en los contratos, en el fondo nosotros nos enfocamos mucho en esta parte más económica, que es la parte como la toma de decisión. No entramos en los contratos. Claro, y los porcentajes de la prima, usted tiene razón. La prima, la mayoría de la gente no entiende lo que es una prima, ¿no es cierto? Es el pozo, ¿no es cierto? El certificado dice cuánto es la prima, que es lo que yo acumulé. El certificado de oferta lo tienen, pero claro, tal vez no es la palabra más feliz, digamos. Pero yo siempre hablo del pozo acumulado. Y claro, hay que poner el porcentaje de la prima. Nosotros veíamos que para el caso de los intermediarios no era muy útil, no decía mucho, la gente no tenía tan claro cuánto tenía acumulado, la verdad, en general. La mayoría de la gente, el sistema acumula bien poco, un poco más de 2.000 UF. Era el promedio en ese año, por lo menos. Creo que 2.200 UF, algo así. Ese es el promedio de acumulación. Eso presenta. Muy bien. Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra a algún diputado que quiera hacer preguntas. ¿Qué vieron ustedes en relación a los remates? O sea, ¿cómo ustedes pudieron caracterizar qué es lo que pasa en los remates? ¿Por qué solo el 6%? ¿Qué es lo que opinaron? ¿Qué opinan ustedes en relación a los remates, más allá de eliminarlos, no? Yo también estoy de acuerdo que hay que eliminar el remate y la oferta externa y quedarnos con el fortalecimiento del SCOM, ¿no? Que debería ser lo más lógico, y que se produjera ahí la competencia, ¿no? Con la institucionalidad del Estado, además resguardando que eso ocurriera. Ahora, ¿cuál ustedes ven la relación entre la Superintendencia y la Comisión para el Mercado Financiero en este proceso, ¿no? ¿Cómo se mezcla la institucionalidad, ¿no es cierto?, de estas dos, de tanto la Super como la Comisión para el Mercado Financiero en estas dos etapas? Eso. Y lo último es si ustedes van a tener algún tipo de, no sé si es parte de lo que hace la Fiscalía, de alguna manera del estudio que ustedes hacen, porque administrativamente hubo muchos cambios, ¿no? Y fundamentalmente de las propuestas que ustedes hicieron, en relación a la transparencia y a la facilidad con que el usuario pudiera leer, ¿no?, la información que se entrega. Pero han revisado algunas otras cosas que ustedes propusieron y que se tomaron en cuenta vía ley, de alguna manera. Mira, el trabajo que nosotros hicimos hasta aquí, hicimos esto, y sí se refleja en un cambio de procedimiento, un cambio legal. Es una retroalimentación del trabajo que realizaron. Eso, don Sebastián. Gracias, Presidenta, por su pregunta. En cuanto a los remates, tal lo dije mal, pero no es 6%, son 6 remates. O sea, 6 personas. No, 6, yo me equivoqué, son 6 remates. Sí, sí. No lo dijo bien usted, sí. Lo dijo bien, son 6 remates, yo me equivoqué. La verdad es que nosotros no entendemos por qué no se utiliza. La ley, si uno ve la historia de la ley, de esa ley, la del 2000, no me acuerdo si era 2003, la verdad es que no quiero mentir, pero la ley que puso el remate estaba conseguido como la máxima instancia de competencia. Nosotros, que uno elegía a las compañías de seguro que a mí me gustaban y haciendo ofertas que en el remate son vinculantes tanto para la compañía como para el pensionable, ¿no es cierto? Las ofertas que uno pide en el SCOM son vinculantes para la compañía, pero no para el pensionable, ¿ya? Claro, y no se utiliza nunca. Entonces, para mí, esto va por el lado de que la mayoría de la gente está con un asesor o con un agente de venta, y no es algo que le muestren nomás, ¿ya? Seguramente. Pero lo relevante es que no se utiliza. Entonces, el que exista ya algo que no se utiliza nunca, solo confunde en nuestra apreciación, ¿ya? En cuanto a las superdimensiones y la Comisión de Mercado Financiero, la verdad es que nosotros trabajamos mucho particularmente con la CMF, que está recién empezando ese año. Los comisionados habían llegado hace poco, fue justo el año de cambio,
el 2018, fines del 2017. Trabajamos mucho con ellos. Yo diría que ellos tenían bien identificados muchos los problemas que habían de que era difícil de leer, etcétera. Pero nosotros, la CMF y el Sur de Pensiones, nosotros somos una agencia chiquitita, somos 100 personas, digamos, son monstruos mucho más grandes, con mucha más responsabilidad y con mucho foco, y tal vez, bueno, no tuvo prioridad eso, y nosotros la verdad es que ayudamos a imprimirle un poco más de velocidad, pero yo diría que mucho del diagnóstico internamente lo tenían. Así que tal vez nadie le haya puesto un poco el acelerador, por razones que ignoro, ¿ya? Pero entre ellos dos, nuestra percepción de afuera, que nosotros éramos como invitados, la verdad es que más allá de cooperar mucho con nosotros, que siempre es incómodo que alguien vaya, ¿no es cierto?, a meterse en la casa y decirle que está con polvo el velador, ¿no es cierto? La verdad es que cooperaron muy bien con nosotros, reaccionaron muy rápido, y yo diría que hicieron algo bien notable, que es que para ver qué tipo de información se presentaron los certificados, hicieron pilotos para probarlo, ¿ya? Y eso es algo que no se hace mucho en nuestro país, ¿no es cierto?, que es probar qué lenguaje se entiende mejor, etcétera. Nosotros quisimos hacerlo durante el estudio, ¿ya? De hecho habíamos hablado con la Universidad de Oxford, que tiene un centro de ciencia social aplicada con la USACH, para hacer un piloto nosotros, para hacer una propuesta más concreta. No teníamos ni tiempo ni presupuesto, creo, más bien era más presupuesto que tiempo, lo que nos faltaba. Pero la CMF lo hizo, o sea, hicieron algo, nosotros le mandamos, me acuerdo, ejemplos de cómo deberían ser, así que trabajaron bastante bien, bastante intenso. Y respecto a las cosas que faltan, la verdad es que la ley, que está parada hace tiempo, nosotros entendemos, incorporó, estoy casi seguro que lo de la oferta externa, pero de ahí el proyecto no se ha movido, entonces todo el resto de las cosas que nosotros propusimos no se han incorporado ni no se han discutido, la verdad. Nosotros hacemos seguimiento, estamos atentos a nuestras recomendaciones de las distintas áreas que estamos metidos, y esto, claro, siempre lo estamos monitoreando, y aún no se aprueba, pero justamente en la parte de pago, yo diría que en general ese proyecto de ley no se metía mucho. Ya no tenía mucho articulado, según recuerdo, respecto a esto, y la verdad, para ser justo, nuestras propuestas fueron hechas o en paralelo o al filo de que ese proyecto de ley entró. Entonces, seguramente no es que no haya querido ser considerado, sino que tal vez, no recuerdo, no quiero ser injusto, si entró antes que nosotros sacáramos este informe o si entró justo después, y claro, no alcanzaron a incorporarlo. Pero la recepción en general en el Ejecutivo, tanto en el gobierno, el segundo periodo de Michelle Bachelet como Sebastián Piñera, que hablamos con los dos, digamos, el tránsito fue súper bueno. O sea, mi impresión es que estaban bien de acuerdo con los cambios. Eso, Presidenta. Muy bien. Ofrezco la palabra. ¿No? Ya, yo sigo con algunas inquietudes, ¿no? Fernando, ¿tú? No. No, muy interesante, Presidenta, la exposición. Muy interesante. Nos gustaría tenerla en todo caso para releerla. Muy bien. Vamos a enviar, nuestro secretario las va a enviar. Por supuesto. Don Sebastián, mire, a mí me gustaría que pudiera explayarse en el cálculo, en cómo se reemplaza lo que tiene que ver con la tabla de mortalidad. Porque nosotros nos habían dicho aquí que se aplicaba la tabla en el cálculo. Entonces, si usted no pudiera cómo definir cuál es entonces la fórmula, ¿no? Si tuviera algún detalle de ella. Si nos pudiera hacer llegar a través de su unidad, ¿no?, de cuántas de las sugerencias que ustedes llegaron como conclusión en el estudio están hoy día en la ley, y cuántas fueron desde el punto de vista administrativo incorporadas, ¿no?, para un poco hacer el resumen y las conclusiones de del trabajo. Eso. Sí. Muchas gracias, Presidenta. Y lo otro es el tipo de usuario.
en el tipo de usuario, porque si hay algo que a mí me ha llamado la atención a partir de lo que estamos haciendo ahora en rentas vitalicias, es la variedad de usuarios, ¿no es cierto?, de este sistema, y quienes ocuparon la vía directa. Porque uno tiene la percepción, ¿no?, de que los que ocuparon vía directa son quizás las personas que tienen más conocimiento, ¿no es cierto?, que están más... Entonces, de un poco, si usted tiene como de alguna forma, como usted tuvo acceso a todos los root y quienes hicieron las transacciones, todo, si pudiéramos tipificar de alguna manera los tipos de usuarios que iban a determinados a sistemas directos a través de agentes, etcétera. Porque para un poco identificar, ¿no es cierto?, la causa del por qué se toma una decisión que es irracional desde el punto de vista financiero, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre ahí? El agente de venta le ofrece cosas adicionales, el que usted dice que vaya a la casa, el que te caiga más simpático, el que, no sé, ¿ah? Entonces, esta falta de conciencia o de antecedentes previsionales que te permite tomar una decisión más racional, porque al final, los cuadros que usted nos mostraba ahí, se pierde plata, ¿ah? Se pierde plata, y por otro lado, ¿no?, hay un gasto mayor en relación al porcentaje de la prima y el costo por esta asesoría, ¿no? Entonces, si tienen algún estudio que permita decir, bueno, cuáles son los tipos de la tipología en términos de los recursos, de los estudios o de la preparación, no sé, si hicieron alguna clasificación de los usuarios de rentas vitalicias. Eso, don Sebastián. Perfecto. Muchas gracias nuevamente por la pregunta, Presidenta. Feliz, le podemos mandar una minuta con tal vez un cuadro de nuestras sugerencias y el estatus en que están. Por ejemplo, el tipo de sugerencia A, estatus acogida en tal norma. Perfecto. O está en tal proyecto de ley. Feliz. Respecto a la tabla de mortalidad, la verdad es que eso es algo que escapa un poco de nuestro conocimiento técnico, digamos, porque la tabla de mortalidad es algo que construye, para el caso del retiro programado, la TRP, la tasa de retiro programado, está construida considerando la tabla de mortalidad. Claro, y nosotros no tenemos que opinar si está bien calculada o no, digamos. Pero las compañías de seguro no están obligadas a utilizarla. ¿Ya? Eso está claro. O sea, no la usan. No, ellos tienen en el fondo la mortalidad, las compañías de seguro usan la tabla que ellos consideren de riesgo, que puede ser la que ellos estimen, digamos, del caso. Es una caja negra, digamos, de las compañías de seguro. ¿Ya? No están obligados a usar la tabla de mortalidad oficial. ¿Ya? Seguramente la consideran, pero yo ignoro cómo lo hacen. Eso es una caja negra. Digamos, a la compañía de seguro de vida le llega, mire, acá viene un afiliado, un pensionable que ahorró 4.000 UF, es un hombre de 66 años y tiene un dependiente o un beneficiario legal. Nada más. Así anonimizados están. ¿Y cómo calculan para esa persona en particular que tengan la pensión? Es una caja negra, digamos, de las compañías de seguro. La tabla de mortalidad oficial no le es aplicable. ¿Ya? Don Sebastián, perdone, pero ahí la Comisión para el Mercado Financiero no tiene no oficializado nada en términos de la transparencia en el proceso y en cómo debería calcularse. ¿No hay ningún oficio en relación a eso? O sea, no quiero mentirle, lo ignoro si es que hay algún oficio, pero por diseño del sistema, digamos, sé que esa es una caja negra de las compañías de seguro, que las compañías de seguro, tanto el riesgo, digamos, que está relacionado con la tabla de mortalidad, como el riesgo financiero, ¿no es cierto?, de que cuánto pueden rentar esos fondos en el tiempo, es algo que ellos calculan internamente, ¿ya? Según cómo pueden colocar esas cosas en bonos al futuro, en lo que fuera, más el tipo de riesgo, ¿ya? Pero lo que sí estoy seguro es que la tabla de mortalidad no les es aplicable, la tabla de mortalidad oficial, digamos, ¿ya? Sí. No le es aplicable. No, esa es una caja negra, eso y cómo invierten sus cosas. O sea,
ellos pueden estimar que van a obtener más o menos rentabilidad y ser más o menos agresivos con la oferta que hacen de pensión, digamos. El tipo de usuario, la verdad es que yo me acuerdo que buscamos algún tipo de correlación. Uno ve en la tabla que le mostré anteriormente que a medida que va subiendo la prima, el porcentaje que sacrifican es menor, ¿ya? Pero el problema es que sobre un monto, ya después ese porcentaje de 2% tiene un tope, ¿ya? Entonces, claro, alguien que acumuló 20.000 UF o 30.000 UF, ese 2% sigue siendo el mismo 2% de alguien que tiene 3.000, ¿cierto? Que es 60 UF. Entonces, yo diría que es más bien transversal el uso de agentes y asesores, ¿ya? Es bien transversal. Nosotros no tenemos datos, por ejemplo, de comuna ni nada así. El próximo más cercano que tenemos es cuánto acumuló la persona. Ahora, recordemos que las personas que acceden a elegir esto, el SCOMP, estamos hablando más o menos del 40% que acumuló más en su periodo, en su vida, ¿ya? La gente que acumula menos, que va directamente a la pensión básica solidaria, no tiene esta opción, digamos. O sea, tenemos que tener claro que estamos dentro del porcentaje de la población del 40% que más acumuló, y por lo tanto uno supondría que tal vez con más educación, etcétera, ¿ya? Pero claro, no tenemos algún tipo como correlación económica, yo diría, para decir, mire, la gente de menos de 2.000 UF tiende a sacrificar más, excepto eso que mostramos que son datos más bien agregados. No tenemos esa caracterización tan fina, no la hicimos. Muy bien. Ofrezco la palabra. ¿No? Bueno, agradecerle a los dos, ¿no? A don Felipe como a don Sebastián Castro, que nos hubiesen entregado toda la información del estudio que ellos realizaron, que es muy, muy interesante. Yo recomiendo leerlo. Seguramente al final de la sesión o al final del estudio, ¿no? Quizás podamos tener algunas otras preguntas que nos gustaría que ustedes nos pudieran ayudar a aclarar en esta comisión investigadora, ¿no? Así que muchas gracias a ambos, ¿no es cierto?, por acceder a poder venir a esta comisión, explicarnos su estudio y felicitarlos porque es muy, muy bueno, muy interesante el estudio. Y además yo creo que las recomendaciones que ustedes han hecho son muy pertinentes, ¿no? Son muy pertinentes y nos va a servir también para poder reforzar lo que esta comisión investigadora está estudiando. Así que muchísimas gracias a los dos y agradecer a la Fiscalía. Muchas gracias. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias a la comisión por escucharnos. Felices, volvemos cuando lo estimen necesario. Si necesitan algo más, feliz también de enviarlo. Y yo le envío esta presentación a don Álvaro en cuanto termine la sesión. Muchas gracias, muy amable. Gracias, muy amable. Muy amable. Chao, que esté muy bien. Hasta luego, gracias. Bueno, si les parece a los diputados, podríamos pedir a la Biblioteca del Congreso que nos ayudara a revisar qué es lo que está pasando con la utilización de la tabla de mortalidad y el cálculo, ¿no?, que se produce a partir de lo que nos explicó la Fiscalía Nacional Económica, que yo creo que es muy preocupante, ¿eh? Es muy preocupante porque aquí nos dice que es una caja negra. Eso fue el término que ocupó, una caja negra, la tabla de mortalidad, como también las inversiones, cómo se realizan las inversiones. Y si les parece, también preguntar a través de un oficio a don Álvaro para que nos explique la utilización de la tabla de mortalidad, cómo se ocupa el cálculo, cómo se realiza el cálculo y también las inversiones. Y allá lo que está pendiente, yo no sé si ha llegado, que le pedimos también a la Comisión para el Mercado Financiero que nos enviara la rentabilidad de estas compañías de seguro. ¿Ya? Perdona. Esos tres oficios y con el apoyo de bibliotecas que nos pueden ayudar a ilustrarnos en esta caja negra. ¿Sí? Presidenta. Ofrezco la palabra, ¿sí? Don Álvaro. Presidenta, para precisar, para que haya claridad en la remisión de los oficios. La biblioteca tiene claro que tendrían que revisar la tasa de la mortalidad de inversiones. Eso es para la biblioteca. La tabla, sí. Exacto.
para la CMF es consultarles sobre la utilización de la tasa de mortalidad y las inversiones y la rentabilidad de las compañías de seguro. Exactamente, es la tabla. Es cómo utilizan, ¿no es cierto?, el cálculo de la tabla de mortalidad y a lo mejor colocar lo que planteó la Fiscalía Nacional Económica, ¿no? A partir de lo que ellos nos dijeron, que queremos saber, ¿no es cierto?, si existe alguna regulación de parte de la CMF para la tabla de mortalidad o la utilización de la tabla de mortalidad o cuál es el mecanismo que se utiliza y también cómo están invirtiendo y si hay algún tipo de regulación de la Comisión de Mercado Financiero para la regulación de la inversión como existe en las AFP y de la misma forma la rentabilidad de estas aseguradoras, que es algo que pedimos la sesión pasada cuando estuvimos con don Joaquín Cortés. ¿Sí? Perfecto. Eso. Acordado. Bueno, muy bien, muchas gracias, don Álvaro. Si no hay otra palabra, ¿no es cierto?, algún diputado que quiera intervenir. ¿Sí? Bueno, por haberse cumplido el objeto de la sesión, entonces, siendo las 16:47, esta se levanta. Muchas gracias. Thank you.